Yo soy Gabriela Guadalupe de León Moreno. Les voy a hablar sobre el certificado de función y certificado de muerte fetal. Primero vamos a hablar sobre el certificado de función. Este es un documento oficial en el que se va a acreditar el fallecimiento de una persona y se van a identificar las causas que lo provocaron. Está regido principalmente por dos normas oficiales mexicanas, la 035 que corresponde en materia de información en salud y la 017 para la vigilancia epidemiológica. Tenemos diferentes propósitos epidemiológicos, legales y estadísticos para el certificado de función. Los epidemiológicos es la notificación inmediata de padecimientos sujetos a vigilancia, la reacción y toma de medidas oportunas ante brotes, conocer a daños en la salud de la población y la vigilancia de comportamientos de enfermedades y creación de programas preventivos o de manejo ante dichas patologías. Dentro de los legales, pues es un testimonio escrito referente a la muerte del paciente que el médico ha comprobado personalmente. Y estadísticos, tanto de mortalidad como sociodemográfica y clínica. Algunos conceptos que necesitamos previos a iniciar la explicación del certificado de función es que un nacimiento vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que después de dicha separación respire o de cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, movimientos efectivos de los músculos de contracción involuntaria u otros. Defunción fetal se define como la muerte de un producto de la concepción antes de su extracción o de su expulsión completa del cuerpo de la madre y que al momento de que suceda la expulsión no presenta ninguna señal de vida como las que antes les mencioné. Defunción o muerte se define como el cese postnatal de las funciones vitales sin la capacidad de resucitación. Una defunción materna es la muerte de una mujer embarazada o dentro de los 42 días post terminación del embarazo. También en la defunción materna tenemos las tardías, que estas son cuando ocurren después de los 42 días, pero antes del año de la terminación de dicho embarazo. Una defunción relacionada con el embarazo es igual la muerte de una mujer embarazada o dentro de los 42 días postparto, pero es independientemente de la causa de la defunción. Las defunciones obstétricas aquí se van a clasificar en dos, directas e indirectas. Las directas son las resultantes de complicaciones obstétricas del embarazo y aquí en embarazo se incluye al proceso propio del embarazo, al parto y al puerperio, de intermisiones, omisiones o tratamientos incorrectos. Y las indirectas resultan de una enfermedad existente antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no por causa obstétrica, pero sí están agravadas estas por los efectos fisiológicos propios del embarazo. Consideraciones para llenar el certificado de función. Tenemos 10 que se mencionan. La primera es pues constatar dicha defunción y completar personalmente el certificado de función para evitar errores en su llenado o que no haya concordancia en las causas de defunción que corresponden al paciente y las causas que colocamos en el certificado. 2. Utilizar toda la información disponible de la persona fallecida, ya sea que si no tenemos los datos previos a su fallecimiento, pues contactar familiares, conocidos, por documentos legales como la INE, etc. Emplear una letra legible, evitar abreviaturas y o siglas durante el llenado de este certificado, determinar la secuencia lógica entre las enfermedades desde la causa directa hasta la causa básica de función. Y hay que registrar los intervalos que mediaron el comienzo de cada enfermedad, complicación o la muerte. La sexta, anotar solo una causa por línea, anotar enfermedades y síndromes sin alguna ambigüedad. No debemos anotar causas más definidas o imprecisas y seguir recomendaciones para especificar las causas de defunción. Y por último, emplear los apartados S especiales de muerte en edad fértil y muerte por causa accidental o violenta en los casos que apliquen. Este es nuestro certificado de función. Esta es la parte anterior donde tenemos como todos los apartados donde vamos a ir llenando y la parte posterior. Aquí vienen como un mini instructivo de cómo llenarlo en caso de que tengamos duda. Es importante que vamos a tener
el original, que sería el blanco del certificado de función, y además debemos de tener 3 copias. Usualmente vienen en una hoja rosa, una hoja amarilla y una hoja azul. Muy bien, en la primera parte está el apartado del fallecido. Aquí tenemos los datos generales de dicho paciente. Vamos a poner un paciente como imaginario. Tenemos a María González Ortiz. Su fecha de nacimiento es 6 del 12 del 66. En caso de que no conozcamos alguno de los datos, por ejemplo, su fecha de nacimiento o el CURP, se debe de colocar en todas las casillas un 9. Es una mujer, su entidad de nacimiento pues es Guadalajara, su CURP, y viene un apartado sobre si habla alguna lengua indígena, en este caso sería o no, su nacionalidad, como ya se mencionó, mexicana. La edad cumplida, aquí vienen diferentes apartados, para menores de 1 hora, para menores de 1 día, para menores de 1 mes, para menores de 1 año, para personas mayores de 1 año o más. En este caso de María, pues ella tenía 56 años. Es importante que si no tenemos una cifra que no llene todas las casillas, pues se colocan ceros a la izquierda. Por ejemplo, si aquí ella tuviera 6 años, sería 006. En este apartado tenemos una parte especial para menores de 28 días de nacidos. Aquí nos van a pedir el folio del certificado de nacimiento. En caso de que este folio sea impreso, pues solo vamos a tener como los segundos números de la casilla y para el nacimiento pues ya vamos a abarcar las 2 secciones, el electrónico, perdón. Después tenemos pues si su estado conyugal, en este caso colocamos viuda, y su residencia habitual. Cuando nos preguntan tipo de vialidad, aquí abarca si es calle, avenida, callejón, etc. Y el nombre de dicha vialidad. El número externo, el número interno en caso de tener. El tipo de asentamiento humano, aquí se hace referencia a si es una colonia, si es un condominio, si es un coto, si es un puerto, ranchería, ejido, etc. Y el nombre de dicho asentamiento. Después el código postal, la localidad Zapopan y el estado, en este caso Jalisco. En la escolaridad tenemos pues todos los grados y siempre nos piden si es completa o incompleta dicha escolaridad que colocamos en este apartado. La ocupación habitual, aquí pusimos secretaria y si trabajaba. Es importante que si, por ejemplo, se dedican a estudiantes, amas de casas o jubilados, se consideran como que no trabaja. Entonces, si ponemos aquí ama de casa, en trabaja tendríamos que seleccionar el apartado de no. O si estudia, pues el apartado de no trabaja. Después, si tenemos alguna afiliación a los servicios de salud y si tenemos pues el número de seguridad social o la afiliación. En este caso, pues María no contaba con ninguno. Datos de la defunción. Aquí hay diferentes apartados, como el sitio donde sucedió, domicilio de dicho sitio, fecha y hora de la defunción, si hubo atención médica o si hubo necropsia, causas y si la defunción corresponde a una mujer de 10 a 54 años. Sitio donde sucedió la defunción, pues nuevamente con María pusimos que fue unidad médica privada, pero vienen todas las otras opciones y colocamos de ejemplo el Hospital Terranova. Entonces colocamos la dirección donde sucedió dicha defunción, que sería el Hospital Terranova, y se llenan igual como les mencioné hace un momento, tipo de vialidad, nombre de la vialidad, asentamiento humano, etc. Fecha y hora de defunción, llenamos día, mes y año, horas y minutos. Es importante que este apartado de horas y minutos se llena en reloj de 24 horas. Entonces, si yo aquí le puse 10:24, estaría hablando de que fue en la mañana. Si hubiera sido en la tarde, sería a las 14, por decirlo. Si tuvo atención durante la enfermedad o lesión antes de la muerte, en este caso le pusimos que sí, y si se practicó necropsia, no. Muy bien, entramos a la parte como un poquito confusa y en las causas de la defunción tenemos parte 1 que abarca A, B, C y D y parte 2. En la parte 1 vamos a colocar todas aquellas enfermedades que forman parte de la secuencia de acontecimientos
que condujeron directamente a la muerte de nuestro paciente. Debe indicarse en la sucesión de causas y efectos que condujeron al fallecimiento en el orden ABCD y tener una relación causal entre ellas. Y en la parte 2 tenemos patologías que pudieron contribuir con el deceso, pero no están relacionadas con la secuencia causal que provocó la muerte. Y estas en la parte 1 se van a colocar de menor tiempo de evolución a mayor tiempo de evolución. Un poquito de definición de las diferentes causas de defunción que tenemos en el certificado es la básica, es aquella que inicia mi cadena de acontecimientos que conducen directamente la muerte, y esta es la que se utiliza en las estadísticas de mortalidad y se va a colocar en la última línea que utilicemos de la parte 1. La directa o inmediata es aquella que produce directamente la muerte y se anota en la parte 1 en el inciso A. La de antecedentes, o también se le define como interviniente o intermediaria, ocurre entre la causa directa de la muerte y la causa básica, y esta va a ser complicación de la básica, pero desencadenante de la directa. Se va a anotar en la parte 1, ya sea en el inciso A, B o C, según pues la cantidad de causas antecedentes que tengamos. Si solo tenemos una, pues solo se coloca en el B. Si tenemos 3, se coloca se coloca B, C y D. La contribuyente contribuye a la muerte por sus características, pero no está relacionada con la cadena de acontecimientos. Estas se colocan en la parte 2, pero es importante que si tiene una patología que no aportó gravedad a la evolución de la enfermedad hacia la muerte, no la vamos a notar. O sea, solo son aquellas que sí contribuyen y aportan gravedad a la evolución. Para que quede un poquito más claro, traje como 2 ejemplos. Entonces, les voy a leer como un pequeño casito que involucra a la paciente que hemos estado trabajando. Pues María, como ya saben, era una señora de 56 años. Tiene tabaquismo activo desde los 17 años a razón de 30 cigarrillos al día. Como antecedentes heredofamiliares, su padre y abuelo finados por cáncer de abuelo, abuela materna y tía materna finadas por cáncer de mama. Antecedentes personales patológicos: tuvo diagnóstico de cáncer de pulmón hace 2 años y recibía hierro por anemia ferropénica hace 1 año. Tiene metástasis a riñones diagnosticada hace 7 meses y ingresó a nuestro hospital hace 6 días con un cuadro hipertensivo que se complica hace 48 horas con hemorragia cerebral y fallece. ¿Qué orden colocarían estas causas? ¿Cuál pondrían como causa directa? ¿Cuáles como causas antecedentes? ¿Tendrían alguna contribuyente? No, ¿por qué? Si quieren, póngale pausa y lo discuten y lo acomodan en la clase. Y yo continúo. Muy bien. Como causa directa tendríamos nuestra hemorragia cerebral, debido a consecuencia de nuestra hipertensión arterial, que sería una causa antecedente, metástasis a riñón como causa antecedente y como causa básica de función nuestro cáncer de pulmón. Si se fijan, van en un orden de menor a mayor, solo en el apartado 1. Y tenemos nuestra anemia ferropénica como una causa contribuyente. Entonces quedaría causa básica, dijimos que era la última que se anotaba en el inciso A. Causa directa, la primera que se anotaba en el inciso, en la parte 1. Y las intermediarias, que serían causas antecedentes, y en la parte 2, causas contribuyentes. Otro ejercicio, igual, María, 52 años, en este caso va a tener diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 hace 6 años, con nefropatía diabética desde hace 3 años, y hace 3 días, 3 días antes de su muerte, se hospitaliza y muere por un infarto agudo del miocardio en la pared anteroseptal de 1 hora de evolución. Si quieren, pónganle pausa, discutan, acomódanlos y yo continúo. Tenemos que su causa directa fue un infarto agudo del miocardio en la pared anteroseptal con 1 hora de evolución. Causa antecedente
su nefropatía diabética y causa básica de defunción, diabetes mellitus tipo 2. En este caso, María ya no tiene ninguna causa contribuyente, entonces no se coloca ninguna en el apartado 2. Igual, de menor a mayor tiempo de evolución. Tenemos las causas mal definidas o imprecisas. Las causas mal definidas corresponden a signos y síntomas o etapas terminales de una enfermedad, por lo que no pueden ser consideradas como el padecimiento que inició la cadena de acontecimientos, es decir, la causa básica de función, y por lo tanto no pueden ser anotadas como una causa básica. Las imprecisas, aunque proporcionan información, no son lo suficientemente específicas como para identificar alguna entidad nosológica que nos haya llevado a la defunción del paciente. En algunos casos, tanto las mal definidas como imprecisas pueden ser anotadas como alguna causa, pero nunca como una causa básica de defunción. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos alguna causa mal definida o imprecisa, pues lo que podemos hacer es especificarla un poco más para que ya no sea mal definida o imprecisa. Un ejemplo, tenemos cáncer, pues hay que determinar el sitio anatómico afectado con la mayor precisión posible. Si tenemos cirrosis hepática, una enfermedad o agente que me produce esta cirrosis. O sea, tratar de ser más específico. Aquí tengo otros ejemplos. Ustedes me van a decir si están correctos, si están en el orden correcto, si ustedes pondrían otra causa, como ustedes consideren. Una mujer de 82 años con diagnóstico de hipernefrona del riñón izquierdo, la cual se decidió tratar con nefrectomía y fallece por infarto agudo al miocardio durante el proceso quirúrgico. ¿Creen que están correctos? Si no, ¿por qué? ¿Cómo la acomodarían? Si quieren pongan pausa, lo discuten y continúo. Pues es erróneo. Esto debido a que no podemos poner procedimientos quirúrgicos o médicos en lugar de la patología. O sea, tenemos que anotar la patología. En este caso, sí, se le hizo una nefrectomía, pero la patología era una hipernefrona de riñón izquierdo. Otro caso es un hombre de 60 años que fallece por edema agudo del pulmón debido a cáncer metastásico pulmonar de un año de evolución, que derivó de adenocarcinoma de próstata, que fue operado hace 4 años. ¿Consideran que están acomodadas bien? No, ¿por qué? ¿Cómo la acomodarían? Le ponen pausa y ya que tomen una decisión, continúan. Pues son erróneas, esto debido a que en el caso de los tumores, cuando es maligno se considera como causa básica de función, pero es importante determinar el sitio primario para mencionarlo en el certificado de función. En dado caso que no lo coloquemos, estadísticamente solo se va a clasificar como un tumor maligno de sitio primario desconocido y pues eso nos afecta más en nuestra epidemia y en nuestras estadísticas y de por sí ya están muy mal, entonces no hay que empeorarlas. Lo correcto sería que tenemos un edema agudo al pulmón debido a consecuencia de metástasis pulmonar y como causa básica sería nuestro adenocarcinoma de la próstata. Muy bien, avanzamos a otro apartado, la mujer en edad fértil. Estas son muy importantes porque nos ayudan con la estadística de mortalidad materna. Sabemos que este es un parámetro muy importante a nivel internacional y se considera muerte materna a toda mujer en edad fértil en el curso de la OMS. En algunos países es de 15 a 49 años, pero nuestro certificado aquí en México es de 10 a 54 años. Es muy importante que si tenemos una mujer embarazada o en puerperio que esté fuera de estos rangos, es decir, que tenga 9 años o que tenga 55 años, tenemos que clasificarla como mujer en edad fértil. No porque no esté en estos rangos, la excluimos. O sea, si está embarazada, esté o no en estos rangos, es incluida por el simple hecho de estar embarazada, en puerperio o en otros parámetros que ahorita les voy a enseñar. Esos de los parámetros, tenemos que especificar si corresponde pues, a una mujer de 54 años, en qué contexto ocurrió la muerte. Si estaba en embarazo, en parto, puerperio, de 43 a 11 meses después del parto o aborto,
no estuvo embarazada en los últimos 11 meses previos a la muerte. Hay que especificar las causas anotadas, si fueron complicaciones propias del embarazo, parto puerperio, sí o no. Si las causas anotadas complicaron el embarazo, parto puerperio, sí o no. Y pues ya aquí es el código CIE. Tenemos un ejemplo. Mujer de 38 años, hospitalizada una semana después de parto de producto único, nacido vivo, fallece a los 3 días de su internamiento, donde desde su ingreso se diagnostica con sepsis. ¿Creen que está bien así, solo dejar sepsis en este caso? Si no, ¿por qué? Le ponen pausa y después avanzan. Pues es erróneo. ¿Por qué? Porque tenemos una mujer en edad fértil y a pesar de que sí murió de una sepsis, se clasifica como sepsis puerperal. Recuerden, hay que ser más específicos y consideramos que aquí es una mujer en edad fértil. Después tenemos la muerte por causa accidental o violenta. Esa debe ser certificada por el médico forense o legista. Hace la presunción de la intencionalidad del evento, descripción de las circunstancias o del hecho violento o accidental, lugar y fecha del evento y determina si corresponde o no a un accidente de trabajo. Estos usualmente se deben de emitir en las primeras 24-48 horas posteriores a practicar la necropsia y hay que describir las circunstancias en las que presentó el evento, es decir, si fue en vehículos, si fue conductor, si fue pasajero, si impactó, cómo sucedió, si tenía alguna sustancia ingerida o si fue un accidente de mecanismo en la caída, si fue violento, qué armas se utilizaron, circunstancias de las lesiones en caso de que sean autoinfligidas, etc. Y viene este apartado. Hay que colocar si fue presunto accidente, homicidio, suicidio. ¿Se ocurrió dentro del desempeño de su trabajo? Sí o no. Sitio donde ocurrió la lesión y anote la relación que tenía el presunto agresor con el fallecido en caso de que exista uno. Si la defunción fue registrada ante el Ministerio Público, aquí se coloca el número del acta y aquí hay que hacer una breve descripción con lo que ya les mencionaba. Vehículos, cómo, cuándo, dónde iba, tenía alguna sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a anotar el domicilio donde ocurrió la lesión. Igual tipo de vialidad, nombre, tipo de asentamiento, nombre, todo lo que ya les he especificado en los otros casos. Tengo aquí un caso. Hombre de 26 años que presenta traumatismo craneoencefálico consecutivo a volcadura de la motocicleta que iba manejando en la autopista. 30 minutos después del accidente se le traslada al hospital más cercano, donde a la hora de su internamiento sufre hemorragia intracerebral profunda y muere. ¿Consideran que está bien así? ¿Cambiarían? ¿Agregarían? ¿Moverían? Lo discuten y continúan. En este caso es erróneo porque no hemos colocado un poquito como sucedió. Entonces, causa directa, hemorragia intracerebral profunda, antecedente, traumatismo craneoencefálico y básica, vuelco de conductor de motocicleta en autopista. Quiero especificar que todos estos ejemplos fueron sacados de instructivos del cómo llenar el certificado. El que más saqué fue el de la OMS. Después, por último, tenemos datos del informante, datos del certificante y del registro civil. Esta parte del registro civil nosotros no la llenamos, ya es por parte del registro. Del informante, pues se le informó del fallecimiento a Carmen Baltasar González, qué parentesco tenía con el fallecido, pues es su hija. El certificante aquí sería pues médico tratante, médico legista, otro médico, autoridad civil, otro, especificar quién, personal autorizado por la Secretaría, datos, en este caso del médico, su nombre, su firma. Aquí tenemos que colocar dónde es que vamos a encontrar al médico y usualmente o se debe colocar la dirección del hospital. Entonces volvemos a colocar todo lo que ya les había mencionado, el Hospital Terranova. Después, la fecha en que se certificó. Aquí se menciona mucho que se comete el error de colocar la fecha donde se entrega el certificado, pero no es la fecha de certificación de la muerte. Y lo del registro civil que ya les mencionaba que ellos lo llenaban,
pero para que tengan conocimiento, pues es el número del libro, acta, el número del acta, la lugar y fecha del registro. Perdón. Y aquí es, por ejemplo, cuando es un médico, pues ya se coloca otro médico, médico nefrólogo y la cédula profesional. Cuando es por un médico pasante, se coloca aquí de que médico pasante, no se coloca el número de cédula profesional. Y si la defunción sucedió dentro de la unidad médica, que es lo que les comentaba, pues se pone esa dirección. Si la defunción sucedió en el hogar y fue atendida por un médico particular, se nota el domicilio particular del certificante. Muy bien, pasamos al certificado de muerte fetal. Es igual un documento oficial en el que se acredita la muerte fetal y se identifican las causas que lo provocaron. Se define como defunción fetal, muerte de un producto de la concepción antes de expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, como ya les había mencionado antes. Igual tenemos la parte anterior del certificado, que es la que llenamos, la parte posterior con un instructivo y igual se tiene el original y 3 copias, la blanca, la rosa, la amarilla y el azul. Tenemos la primera parte del producto y del embarazo. Sexo, aquí vamos a tener de ejemplo a un hombre en edad gestacional. Es importante que no puede desconocerse la edad gestacional ni el peso, entonces no se pueden llenar con 9, como era en el caso del certificado de función. Siempre deben llenarse correctamente. Edad gestacional en este caso 23, peso 850 y si se dan cuenta igual, si no se llenan todas las casillas se colocan ceros a la izquierda, no se puede dejar ninguna vacía. De un embarazo, en este caso pusimos espontáneo, el embarazo fue único, gemelar, 3 o más, fue único. ¿Recibió atención prenatal? Sí. ¿Cuántas consultas? Pues que 2 en este caso. El embarazo fue normal, complicado, fue normal. Muerte fetal ocurrió antes del parto o durante el parto, en este caso antes del parto. ¿Cómo estaba la piel del producto? Normal o macerada. ¿Se practicó necropsia? Sí, no. Fecha y hora de la expulsión o extracción. Después, domicilio donde ocurrió la expulsión o extracción, en este caso mismo el Hospital Terranova. Es igual llenado de las direcciones con lo de asentamientos y eso. Sitio donde sucedió la expulsión o extracción. Dijimos que fue pues, en el Hospital Terranova, entonces unidad médica privada, y se llenan los mismos datos. ¿Quién atendió la expulsión o extracción? Tenemos médico ginecobstetra, otro médico, enfermera, partera, otro se ignora. En este caso, médico ginecobstetra. Aquí, si se trata de un aborto, se tiene como espontáneo, provocado, terapéutico o se ignora. Si se responde este apartado 12, ya no se tiene que responder la 13, pero aquí como no se respondió la 12, sí contestamos la 13. Procedimiento para la expulsión o extracción, aquí pusimos parto vaginal espontáneo. Si hubo violencia, la muerte fetal se considera de un acto de violencia hacia la madre, en este caso no. En caso de que sí hubiéramos colocado el apartado de sí, tenemos que anotar qué relación tiene el presunto agresor con la madre. En caso de que tenga violencia, pero no haya ninguna relación del presunto agresor con la madre, se va a colocar, se le va a escribir ninguno. Solo se coloca un parentesco, si no, solo ninguno. Después tenemos anomalías, malformaciones o defectos congénitos del producto. No se puede dejar en blanco y en caso de no tener alguna malformación se coloca ninguna aparente, como aquí. Después, causas de la muerte fetal. Es similar al anterior, o sea, causa directa, causa básica, causa contribuyente, causa antecedente. Solo aquí ya no vamos a colocar el periodo que ocurrió entre cada uno, sino aquí solo se especifica si la causa fue materna o fetal. Por ejemplo, en las maternas tenemos trastornos hipertensivos en el embarazo, diabetes mellitus, complicaciones obstétricas,
como traumatismo al nacer, desproporción cefalopélvica, presentaciones anormales, incompetencia cuello uterino, etcétera, etcétera. Fetales como enfermedad placentaria como la placenta previa que tenga circular de cordón, malformaciones congénitas como anencefalia, espina bífida, como somopatías, que hay infecciones durante el embarazo como gonorrea, sífilis, citomegalovirus, rubiola, etc. Y, por ejemplo, aquí un caso. Un paciente como causa directa tenemos inmadurez pulmonar, causa básica que tuvo una prematura ruptura de membranas y ambas son causas fetales. Después tenemos el apartado de datos de la madre. Vamos a llenar con su nombre, su CURP, su nacionalidad, si hablaba alguna lengua indígena, edad, estado conyugal, la residencia de la madre, igual se llena de la misma forma todo, si tiene escolaridad, si está completa, a qué se dedica. Este es uno de los que les mencionaba al inicio. Hogar o ama de casa no se considera como un trabajo, entonces se coloca el apartado de trabajo actualmente, no. Afiliación a servicios de salud, pues no contaba con ninguno, entonces no se llena el número de seguro social. Número de embarazos se incluye al actual, en este caso serían 2. En los embarazos anteriores a este, tuvo números de hijos, muertos 0, vivos tiene 1 y sobrevivientes está que nació viva. ¿Vive la madre? Sí, y en caso de que no viva la madre se coloca aquí el número del folio del certificado de función. Igual, información del informante, en este caso fue la madre a la que se le informó, la madre del producto. Datos del certificante, nuevamente, si es un doctor, si es autoridad civil, legista, tratante, nombre de dicho certificador, su domicilio, datos y la fecha de la certificación. Y eso sería todo sobre el llenado de ambos certificados, tanto el de defunción como el de muerte fetal. ¿Dudas alguien? Y pues muchas gracias por su atención.